que fuiste un engañado más a la hora de descubrir este deporte, después de nadar en una pileta y que alguien dejara flotando un balón en el agua. Pero Ramiro, ¿cómo era el jugador de waterpolo que comenzó en Argentina? Vale, muy buena la pregunta. No, empecé jugando en el colegio. Yo iba a un colegio que tenía natación y el profesor empezó a meterse un poco más en el tema del waterpolo, pero por gusto personal, no porque fuese una asignatura del cole. Y un día, como decís vos, tiró un balón mientras estábamos nadando, tiró un balón para probar. Y claro, y automáticamente todos los que estábamos ahí nos entusiasmó la idea de hacer algo un poco más divertido, que nosotros lo considerábamos un poco más divertido que solamente nadar. Y bueno, y eso fue como una bola de hielo que se fue haciendo y cada vez fue más grande y el entrenador medio que en un momento se vio hasta superado por la situación porque no tenía tanto conocimiento acerca de waterpolo. Y claro, era como que cada vez nosotros le íbamos exigiendo más porque el juego nos iba gustando cada vez más hasta que él medio también tuvo que hacer una forma así de estudio o algo más para saber reglas. No había ni portería en aquel momento. Creo que jugamos con una pelota de fútbol la primera vez que jugamos. Y bueno, y así todo. Después eso fue avanzando y después mismo en ese colegio se armó como una pequeña liga dentro del colegio y eso después nos pudimos anotar en la Liga Argentina y a partir de ahí se formó un equipo dentro del colegio. ¿Qué crees que vieron en ti quienes te trajeron para apostar por un proyecto en Matao? Mira, nunca se lo pregunté y me hubiese gustado preguntárselo bueno, a Beto Fernández, que fue el que me trajo en su momento. Yo ahí ya tenía 20, 24, 25 años y con Argentina nos estábamos yendo al Mundial de Kazán. Y durante el Mundial recibí el llamado de Beto que estaban buscando un defensor de boya. Yo creo que él había hablado con Pablo Cuatrocchio, que era el entrenador de Granollers de aquel momento, y bueno, Pablo le debe haber explicado un poco mis características y todo, y bueno, era algo que como por así decirlo, le cerró un poco a Beto en aquel momento y él fue el que dio el paso en llamarme. Me acuerdo que en ese momento me dice, ¿estás dispuesto a venir? Y le digo, sí. Me dice, bueno, estoy esperando la respuesta de un americano, que no sé quién era, que si este chico dice que sí, lamentablemente no te podré traer, pero bueno, si dice que no estás dispuesto, le digo, sí, sí, ningún problema. Y bueno, y ahí fue medio a la aventura. Y al cabo de creo que una semana o algo así, dentro del mundial también me volvió a llamar y me dijo, mira, el chico americano al final dijo que no, si te interesaría, empezamos a cuadrar y bueno, y a partir de ahí, pero como característica no lo sé, supongo que el tamaño, un poco también la posición que él buscaba o que le faltaba, por así decirlo, a Mataró en ese momento. Eh, y bueno, después yo cuando llegué acá, llegué con todas las ganas y la ilusión de intentar demostrar y quedarme aquí. Podemos decir que tanto Pablo como Beto fueron las personas clave en dar ese salto, fueron quienes te guiaron, quienes te acompañaron en ese momento. Sí, yo creo que sí. Yo con Pablo, con el Granollers, había estado un par de años antes, había venido a entrenar y a jugar, y a Pablo yo ya lo conocía, y bueno, yo sé que Pablo tenía bastante comunicación con Beto, y creo que los dos fueron pieza clave para que yo esté, bueno, no creo, fueron pieza clave para que yo esté hoy aquí. ¿Qué fue lo más difícil al dejar tu país y empezar de cero aquí? ¿Recuerdas el día que te fuiste? ¿El día que hacías la maleta? ¿Las despedidas en el aeropuerto? ¿El trayecto en avión? ¿Cómo fue tu llegada a Barcelona? Sí, bueno, por un lado fue un momento no duro, pero fue algo como extraño, pero lo afronté y lo pude hacer con muchas ganas. O sea, era algo que medio yo deseaba también. No sé si venirme a jugar a España puntualmente, pero sino que intentar jugar profesional al waterpolo, porque en Argentina es amateur. Eh, y bueno, tengo un recuerdo que yo estaba de novio en aquel momento con una chica en Argentina. Los dos llegamos a la conclusión de que la relación a distancia, y aparte que yo iba a estar 100% concentrado aquí con las cosas de aquí, ella hacía sus cosas allí, como que era un poco incompatible, así que bueno, lo dejamos. Y bueno, y encima yo me estaba mudando solo, o sea, me estaba emancipando de lo de mis padres, así que me estaba mudando solo, estaba cambiando todo y medio que llegó todo así como muy de golpe.
Y la despedida, bueno, sí, la típica. Extraño a los amigos, extrañas a la familia, pero también el que había tomado la decisión de venirse era yo, no era que había venido obligado ni nada por el estilo, así que lo afrontaba con muchas ganas de ilusión. Y creo que eso fue también parte fundamental de que yo quería quedarme aquí, o sea, y que logré quedarme aquí por esas ganas de ilusión que tenía de hacerlo lo mejor que podía. ¿Cómo encontraste tu primera comunidad argentina aquí en España? ¿Qué papel han tenido en tu vida y en tu carrera? Bueno, comunidad, no. Traté de también un poco de relacionarme con gente de aquí. Eh, También porque cuando llegué ya empecé a vivir con algunos de los del equipo y eso me lo hicieron bastante más sencillo, por así decirlo, la adaptación. Estábamos mucho tiempo juntos, bueno, con Pau Esnieza, con Pau Bá, con Alex Cudina y sus amigos, sus allegados, el señor. Y pasábamos mucho rato juntos y eso a mí me hacía un poco olvidarme, por así decirlo, sin teniéndolas presentes, digo, olvidarme un poco de las amistades de allá, pero bueno, sabiendo que yo estaba aquí por el momento y no sabía cuánto más lo iba a hacer, así que aprovechaba como cada momento para estar, si podía, y yo nunca tuve problema de conocer gente, a mí me gusta conocer gente, sus historias, su forma de ser, y bueno, y eso me hacía un poco, no necesité de la comunidad típica argentina, que bueno, que entiendo que hay gente que la puede echar bastante de menos, pero bueno, yo dentro de lo que podía, alguna cosita iba haciendo de Argentina, me traje el mate, obviamente, tomaba algún mate para no extrañar tanto y también la comunicación hoy en día con el WhatsApp, con el Instagram y todo eso de aquel momento, era como que no necesitaba de estar pegado a mis amigos todo el rato. Y bueno, creo que eso me ayudó bastante. Ramiro, después de tantos años, ¿cómo describirías la evolución del waterpolo profesional? ¿Ha cambiado el estilo de juego? Y a mí me da la sensación de que sí, bueno, más allá del cambio de normativa que viene habiendo y ahora esta nueva temporada también va a haber un cambio de normativa, ha cambiado bastante. Desde que yo llegué aquí hasta ahora, se transformó, me parece, me da la sensación en un waterpolo que era mucho más físico, mucho más del contacto, o se permitía mucho más del contacto, por ejemplo en la boya o también en el perímetro, a algo un poco más dinámico. Yo creo que la evolución esta también va de la mano de que están buscando la manera de hacer el waterpolo un poco más atractivo hacia los televidentes y de esa manera intentar que el waterpolo tenga bastante más visualización, sponsoreo y me parece que va también un poco por ese lado la evolución del waterpolo. Pero creo que pasó de un waterpolo mucho más físico me refiero al uno contra uno y a la lucha, a un waterpolo mucho más dinámico de entradas, de contragolpes y que también está guay, pero bueno, me tuve que adaptar a un poco a las dos. Yo no soy un jugador muy explosivo que digamos, pero bueno, me puedo hacer un hueco por ahí. ¿Y qué cualidades crees que debe tener el jugador del futuro para destacar? Y bueno, hoy en día me parece que un poco saber hacer todo. Se está viendo que no hay posiciones, o sea que muchos jugadores, salvo si sos zurdo, no te van a poner a jugar por el lado de 4 o 5 porque es un desperdicio, pero como que todos los jugadores tienen que saber hacer todo, tienen que ser polivalentes y eso da un poco más de recursos, da un poco más de movilidad y al fin y al cabo también separás un poco esto, lo de la lucha, y lo llevas un poco todo más, un waterpolo más dinámico, más veloz. Has jugado en varios clubes dentro de la División de Honor. ¿Qué diferencias notaste entre jugar en distintos clubes de la misma liga? ¿Qué te ha aportado cada club por donde has pasado? Bueno, la pregunta está buena, porque empecé en Mataró, que más que nada era como, al principio era la super ilusión de jugar Liga de Honor. Y mediante iba desarrollándose, bueno, iba evolucionando yo como jugador y iba creciendo también, como que busqué siempre ir a más, un poco a más. Después cuando pude hacer el cambio de Mataró a Sabadell, eh,
llegué a un equipo que el objetivo era, claro, era ir a intentar ganarle al Barceloneta. Y bueno, y hacían lo posible con presupuestos, con espacios, y también se veía como que el club tenía la intención de, no solamente era el discurso de decir, che, le tenemos que ganar al Barceloneta o al Sabadell. Por el otro lado, el Sabadell decía, che, tenemos que ir a ganar al Barceloneta y vamos a hacer todo lo posible. Y llegó un momento que se logró, porque antes de que yo me fuese le pudimos ganar al Barceloneta, que era como, en algún momento era como, claro, top y no es top, pero como que era medio utópico ganarle al Barceloneta y con el Sabadell lo logramos. Bueno, después encima también pudimos ganar la Copa LEN, y eso, claro, eso a medida que como que iba la primera temporada que estuve en Sabadell, como que ese objetivo era un poco ilógico, pero después a medida que fuimos creciendo y al desarrollo del año, durante el año, como que mismo nosotros nos dimos cuenta de que era posible. Y bueno, y ahora en las últimas 2 temporadas que estuve en el Barcelona, bueno, me aportaron un poco ya ahí, yo ya estaba como en otra faceta de aportar un poco más de experiencia, un poco más de esfuerzo también, porque el equipo era bastante joven, y creo que mis características también le ayudaban bastante al Barcelona para lograr e intentar ganar el Sabadell en aquel momento. Y bueno, y ahora yo creo que volver a Mataró a mí me... Lo que le puedo aportar al Mataró es algo similar a lo que le aporté en el Barcelona. Esto, un poco más de experiencia, un poco más de fuerza, por así decirlo, tanto dentro como fuera del agua, aconsejar y tratar de que los pequeños, bueno, no me considero ni un crack ni mucho menos, pero que vean que con mi ejemplo o mi forma de ser, mi forma de entrenar y el sacrificio que hago, como que de contagiar un poco y bueno, tratar de que salga todo bien y adelante, intentar estar lo más arriba posible. ¿Qué cosas ves que todos los clubes tienen en común? ¿Qué problemática o retos son universales dentro de nuestra liga? La pienso un segundo, pero sí, y creo que un poco, no de infraestructura, sino de espacios. La mayoría de los equipos, salvo, bueno, en los que jugué yo, los espacios en los que desarrollas el entrenamiento, eh, puede ser un problema. Después la falta de jugar contra otros equipos, o sea, que no sean de la Liga Española, que aumenten el nivel. Si bien tanto en Sabadell como en el Barcelona tuvimos la oportunidad de jugar contra otros equipos que no sean solo de la Liga Española, eso automáticamente te hace crecer. Está muy bueno esto de que poder jugar competiciones europeas, que ahora también lo están poniendo en práctica para lograr que la cantidad de partidos sean, bueno, que haya más cantidad de partidos y que sean como más diversos los rivales. Y eso a su vez te va a hacer crecer. Pero como carencia, no sé, no creo que haya mucha carencia de algo puntual. Eh, la cantidad de jugadores por ahí puede ser algo. No se están jugando una liga profesional y hay jugadores que se lo tienen que cuadrar con estudios, con trabajo. Y claro, obviamente que el tema del dinero sí que influye si querés ser profesional o si te exigen una profesionalidad en cuanto a horas de entrenamiento, a descanso, alimentación y todo. Por otro lado, te lo tienen que compensar de una manera a veces económica, seguro, si querés ser profesional. Y eso puede ser que sea una de las carencias. Pero bueno, no sé, está bastante arreglado, solucionado por ahí, o hasta ahora, no sé, por ahí el rango de edad ahora yo soy el más viejo de la liga y por ahí la gente se está retirando antes porque dice, che, hasta este punto puedo llegar porque después quiero trabajar o quiero terminar mis estudios porque el waterpolo no me va a dar de comer. Y bueno, es lógico. Bueno, Compártenos lo aprendido por cada entrenador de club por el que has pasado. vale. Aquí. Bueno, y Beto fue el primero, así que me dio un poco Beto y bueno, y todo el cuerpo técnico, Jordi García, mis compañeros, un poco la ambición y la motivación de querer crecer cada vez más. O sea,
Yo por ahí llegué sin el objetivo claro de decir, che, quiero jugar aquí hasta, o quiero ir de acá a más a cada año, cada temporada. Y un poco las ganas y la forma en la que se entrenaba. Yo venía de un entrenamiento en Argentina que no era profesional y claro, y aquí llegué y claro, el primero que me lo mostró a eso fue Beto con el Mataró. Y eso, bueno, eso creo que me hizo motivarme mucho más a seguir. Luego con Kim Colette, ahí ya viví, con Kim y con Ferran viví un poco más la visión y la motivación de querer, y real, de querer estar lo más arriba posible. Y yo creo que se logró. Gente muy profesional, que estaba muy enfocada en esto, que había un objetivo claro y que se iba como muy paso a paso, pero intentando concretar cada uno de esos escalones. Me pareció que era una buena forma de trabajo de ir a objetivos cortos, pero siendo siempre súper profesionales. No quiero decir que Beto no lo haya sido, ni mucho menos, pero como que era un waterpolo, por así decirlo, un poco más amateur o se intentaba llegar lo más arriba posible con lo que había y siempre el Mataró, a mi criterio, siempre estuvo por encima de lo que debía haber estado en el momento que nosotros jugábamos, porque, a ver, por presupuesto, por nombre de jugadores, por extranjero, de lo que lo llamaran, pero el equipo en sí siempre que iba dando un plus más. Eso como mantenerlo. Después con el Barcelona, con el Sabadell, como que el Sabadell apostaba a esto, apostaba, bueno, traigo un extranjero un poco más top y así tratar de llegar a alcanzar al Barceloneta. Y después con Andrei y con Marc Prat, bueno, Andrei es un entrenador que es bastante cañero, y me aportó disciplina. A ver, yo ya tenía disciplina, pero bueno, me aportó un poco de disciplina, eh, también un poco la motivación de trabajar durante la semana o sea, pulir detalles durante la semana para que en el momento del partido saliesen a base de repetición, que lo veía bien. O sea, me pareció, y físicamente también me dio un plus, porque físicamente estábamos muy bien y eso hace que pueda jugar con un poco más de facilidad o aguantes o sostengas lo que contra otros equipos, no sé, jugador por jugador, sabes que son un poco mejores que tu equipo, pero a nivel físico, al estar tan bien entrenado, podías competirle de igual a igual. Y eso también, bueno, eso me lo llevo como adentro. En Argentina tenéis a los Pumas, a los Cóndors, a los Leones, a los Gauchos y te han tenido a ti como capitán de los Yacarés. Cuéntanos qué son los Yacarés y qué se siente. Bueno, primero se siente representar al país es un orgullo. A ver, también es una de las motivos o las razones por la cual un poco continúa siempre jugando al waterpolo a nivel club. Tenés un montón de objetivos por ahí a nivel club, a nivel liga, pero no hay nada más lindo. Es complicado de explicar a nivel sensación lo que genera que te llamen más allá de la selección argentina de waterpolo, a cualquier nivel que representar a tu país, es como que sentís un orgullo extra e intentás siempre dejarla lo más alto posible. Y el nombre yacaré nace por un poco todo. Son animales, o sea, es un animal de agua. Nació a través de una encuesta. Un jugador hizo como una encuesta no sé si era un partido de waterpolo que estaba jugando la selección, porque no teníamos nombre, y hizo una encuesta y dentro de la encuesta salieron todos animales de agua y en Argentina el yacaré es un animal, sí, es un cocodrilo, pero es un cocodrilo de menor tamaño que, bueno, que habita en el agua de los ríos de Argentina. Y así medio que salió el nombre, eh, pero sin más, eso. Si tuvieras que elegir los mayores logros deportivos de tu carrera, a nivel de títulos o competiciones, ¿cuáles serían? Y voy a poner dos. El primero, el haber podido ganar la Copa LEN con el Sabadell a nivel clubes. Es una competición europea que es la segunda, por así decirlo, en importancia en el masculino. Eh,
y nada, o sea, no lo había ni imaginado ni en mis mejores sueños. Y bueno, y como decía antes, fuimos como muy paso a paso, partido a partido. A veces creíamos que nos tocaba un rival que era súper complicado, lo podíamos sacar adelante y bueno, pasamos un montón de obstáculos, por así decirlo, que nos llevaron a después a poder ganar con contundencia la final de la LEN contra el Telimar Palermo. Y el siguiente, que fue hace relativamente poco, con la selección argentina. Bueno, podría poner dos con la selección argentina, que uno es en el 2000, en el 2010, cuando salimos campeones sudamericanos con Argentina, que hacía creo que, no me acuerdo, si no me acuerdo mal, como 60 años que Argentina no salía campeón sudamericana, porque siempre estaba dominante Brasil, Colombia en algunos momentos, y bueno, después de tantos años se logró y era mi primer torneo con la selección absoluta ese, de Argentina. Y fue muy guay porque también fueron todos los partidos como muy disputados, muy peleados y llegamos a una final contra Colombia, que Colombia en ese momento estaba muy fuerte. Y nada, se jugaba en Medellín, se jugaba en Colombia con todo el público en contra y todo y estuvo muy guay. Y el segundo con Argentina, la segunda medallita con Argentina fue el haber logrado salir terceros en el Panamericano, ganarle a Canadá. Eso estuvo muy guay porque era también algo que no se conseguía hace no sé cuántos años y algo por lo que la selección de aquel 2010 hasta ahora venía buscando, tratar de obtener una medalla panamericana, que es complicado. Pero bueno, se logró, así que muy guay y muy contentos. Y más allá de los títulos, ¿cuáles consideras tus mayores logros personales dentro del waterpolo? Y bueno, una como hablábamos fuera de cámara, era, bueno, a ver, pude conocer también a Marta, mi pareja, tuvimos una nena, y eso para mí es espectacular. Y después, bueno, también me llevo tengo un montón de amistades, o la mayoría de las amistades que tengo a lo largo de tantos años fue pura y exclusivamente por el waterpolo. Después los resultados me dan un poco igual, los que te nombro son anecdóticos, pero me da un poco igual y el waterpolo al fin me hizo conocer a todos mis amigos. La mayoría de mis amigos extra waterpolo, los que conocí con el colegio, siguen siendo mis amigos de toda la vida, pero me hizo conocer gente, me hizo conocer lugares, me hizo aprender a que con constancia, con dedicación y con sacrificio se pueden llegar a todos lados. Y bueno, eso es algo que me llevo muy agradable del waterpolo. ¿Hubo algún partido o momento que recuerdes como un punto de inflexión en tu carrera? Así concreto no, por ahí un partido no, pero recuerdo cuando pasé del Mataró al Sabadell, como que tuve un momento así como de crisis de decir, che, ¿qué hago? Porque yo en el Mataró estaba muy a gusto, me gustaba, pero por situaciones del club en aquel momento que teníamos que ir a jugar a Europa, pero no se jugó y fue como una gran desilusión. Y claro, y en ese momento me planteé si iba a otro club que no fuese Sabadell o resignaba esto tiempo, resignaba estar un poco más con la familia y todo para ir a Sabadell más seguido. Y después me puse a pensar por qué había venido yo acá a jugar. Y una de las razones era para tratar de estar siempre en el mejor nivel que yo pudiera y claro, no quería hacer un paso atrás. Y bueno, eso medio como que el momento ese de inflexión del Sabadell, del Mataró con el Sabadell, fue como lo que me hizo decir, che, vos estás acá por un motivo, o viniste con una principal razón al principio de tu venida, que era estar lo más arriba que pudieras y y en el mejor nivel que te lo permitiera. Y eso fue como algo guay por un lado y bueno, fue lo conseguí a través de un momento, por así decirlo, no tan agradable de que medio se disolvía un equipo, una generación que yo considero que le había dado bastantes frutos a Mataró a nivel liga. ¿Cuál ha sido tu motor, tu motivación principal para dedicarte a tan buen nivel en este sacrificado deporte después de tantos años? Y bueno, yo creo que la principal era, yo, como dije en la pregunta anterior, venía un poco con haber dejado, hice un gran esfuerzo para venirme de Argentina y,
yo sabía que nadie me iba a regalar nada acá, así que todo lo que conseguía lo iba a conseguir a través de mi forma de ser, de mi constancia, de mi esfuerzo, de mi entrenamiento. Y sí que un poco esto lo usaba un poco de combustible, el decir, bueno, che, viniste con una decisión de haberte venido allá, dejas a tu familia y todo, no desaproveches la oportunidad. Y bueno, medio mi motor era ese, no desaprovechar nunca la oportunidad y siempre intentar de ir un poquito más arriba cada vez, cada vez. Y eso es algo que creo que me motivó a seguir y bueno, ahora en búsqueda de qué en concreto no sé, pero bueno, a ver cuántos años más podemos hacerlo. Como si de un examen de historia se tratase, ¿cuáles crees que han sido tus etapas como jugador y dónde se han producido esas transiciones? Ya sea marcada por los años, por la edad, por el momento vital. Vale, creo que va un poco ligado a la edad y a la conciencia, por así decirlo, y a la inconsciencia con la que jugás cuando sos más joven, a la que vas teniendo a medida que vas creciendo y vas como un poco también madurando, por así decirlo, tanto dentro de la pista o dentro de la piscina, como también fuera. Porque tenés prioridades, yo no sé, al principio sos un poco más cabra loca y después con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que esa locura o esa gestión de la locura te va a ir haciendo madurar o te va a ir haciendo llegar un poco más lejos. Y creo que va marcado un poco por esto, por la edad evolutiva eh, y también influye ese crecimiento que vas teniendo con el pasar de los años dentro de la pista, dentro del agua. Eso te va marcando un poco como los escalones, por así decirlo, de empezar siendo muy impulsivo a después ese impulso intentar controlarlo, e intentar llevarlo a cómo se, no sé, por ejemplo, cómo se pita, intentar ser inteligente en ese sentido y eso te lo da la madurez de los partidos, la madurez de la cantidad de entrenos y también la edad. Todos destacan tu templanza y constancia. ¿Qué crees que te ha ayudado a mantenerte así tantos años? Y bueno, me parece que lo tengo un poco dentro de mi forma de ser. No intento agradarle a todo el mundo, sino es algo como que lo llevo adentro de mí, que no, o sea, me importa mi compañero, o sea, y entiendo el deporte que si mi compañero está bien o yo puedo ayudar a mi compañero, va a ser como favorable para el equipo. Así que, no sé, intento hablar con los más pequeños porque lo hicieron conmigo cuando yo llegué aquí. Intento aconsejarlos en lo que puedo, intentar incluirlos. No estoy a favor de por ahí lo que se hacía años atrás, o cuando el waterpolo era otra cosa, o del castigo hacia el pequeño, de que el pequeño fuese, por así decirlo, como el que tiene que hacer todo o el que se llevaba las colleras, sino que cambió un poco tanto todo que, que ellos también te aportan un montón de cosas, que vos decís, che, yo con 34 años, 35 años, 36 años, me va a aconsejar un chaval de 15, 16, 17, 18, y por ahí sí. Yo creo que antes eso medio que no era culturalmente, por así decirlo, posible. Y bueno, y esto, intentar ayudar y creo que, bueno, a veces ven en mí una especie de referente dentro del agua y dentro y fuera del vestuario también, o dentro del vestuario, perdón. Y bueno, a mí me gusta ayudar y me gusta echarles una mano en lo que pueda y por ahí, por ese motivo caigo simpático a más de uno. ¿Qué has aprendido del deporte que aplicas en tu vida fuera del agua? Y un poco esto, un poco lo que hablábamos antes, el deporte te da constancia, te da que necesitas del otro como para que te vaya bien. Es un deporte en equipo, así que la individualidad y el egoísmo o el egocentrismo medio que lo tenés que dejar de lado. Me hablo a nivel
de que sea un extremo. O sea, yo, un poco de egoísta tenés que ser, porque si no, no te levantarías cada día. Pero por ese lado, por otro lado, el ego un poco lo tenés que dejar de lado cuando no tenés ganas de ir a entrenar. Y bueno, eso como que decís, che, me voy sobreponiendo, por así decirlo, un poco al día a día y al reto y decís, ¿por qué hago esto? Y después cuando llegás te das cuenta que no lo estás haciendo por una cuestión individual, sino que lo haces por una cuestión colectiva. Y eso también está guay. Eso es algo que te da el deporte, que, che, o sea, a veces ayudar al resto, al compañero, sirve, te da humildad. Bueno, a mí me dio humildad, me hace el waterpolo y el deporte en general me hace tener los pies sobre la tierra. Decía, qué sé yo, no sé, haber ganado poco, mucho, lo que alguno considere, no hace que la persona cambie. Y bueno, eso, un poco pie sobre la tierra, y nada, valores como la amistad, el compañerismo, sacrificio, un montón de cosas buenas. Cuando no hay gorro ni piscina, ¿en qué se entretiene Ramiro? ¿Cuáles son tus otros deportes o aficiones? Bueno, aficiones, me gusta un poco el pádel, me gusta bastante el aire libre, así que no sé, ir a hacer alguna ruta de montaña o algo por el estilo me gusta la gastronomía, me gusta agasajar a la gente, hacer asados, y eso me entretiene bastante, la verdad. Eh, el gimnasio, me gusta estar bien físicamente, o intentar estar bien físicamente, me gusta entrenar, lo que sea, pero estar activo. Se dice que eres un gran parrillero. ¿Qué cualidades necesita un buen parrillero para hacer un gran asado? Y como cualidades tampoco necesita mucho. Nada, es ponerle un poco de voluntad y sobre todo no quemar la carne ni dejarla muy cruda. Pero nada, cualidades es un poco de experiencia, de ir haciendo y viendo sobre la marcha qué pasito puedo improvisar para el segundo, qué pasito puedo mejorar para el siguiente asado. Hoy compaginas el deporte con tu faceta como padre y marido de, por qué no decirlo, la exitosa exjugadora de waterpolo, Marta Bach. ¿Cómo es esa faceta de tu vida? Nada, muy guay, muy guay. La verdad que te cambian bastante las prioridades, porque ahora tenés a cargo a una personita que depende 100% de vos y de tu pareja, obviamente, pero muy guay, muy guay. Es un momento muy, muy lindo de vivir y bueno, y creo que con Marta lo podemos gestionar y lo estamos gestionando a nuestro criterio bastante bien. ¿Cuáles son tus otros intereses o proyectos profesionales para el futuro? Me interesa un poco el tema de entrenador, o sea, hice cursos y me interesa un poco más que nada un poco la gestión de la base, de los más pequeños. Intentar, por así decirlo, poder hacer lo que yo no tuve o lo que no me pudieron enseñar a mí. eh, y tratar de ponerle, no sé, un poco mi toque, o sea, o mis consejos o mi energía, mi forma de ser para que la motivación del peque o de los más pequeños se mantenga siempre lo más arriba posible. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de Ramiro Beich como jugador, pero también como persona? Como jugador, bueno, nada, o sea, lo que va a recordar la mayoría, ¿no? Jugador fuerte, o que me gustaría que recuerden, nada, que fui un jugador considero que legal casi siempre. Fuera del agua, que sí, que podemos ser amigos, pero que dentro del agua yo iba a dar mi 100% y creo que eso es lo que más me gusta a mí que la gente vea, que yo cuando estoy en algún sitio o en algún equipo o en algún partido, que yo doy a mi 100%, sin importar el día después. Y por ahí un poco esto que yo te decía, lo de cabra loca al principio de la entrevista, eh, lo tengo adentro, o sea que me voy a ir a chocar contra una pared si hace falta chocarme contra una pared y eso es algo que me parece guay que la gente sepa
Y después que fuera del agua, nada, o sea, que me recuerden como soy, alegre, simpático y, no sé, divertido. Un poco toca pelotas a veces, pero... ¿Qué veremos esta temporada en División de Honor masculino? ¿Auguras alguna sorpresa? Y yo creo que podemos dar una sorpresita. Por ahí más de uno no se lo espera, pero creo que el Mataró puede competir, por ejemplo, contra el Terrassa y contra el Barcelona. Yo creo que va a poder competir. Eh, y nada, intentar estar lo más arriba posible. Sabemos que, bueno, todo el mundo es consciente que ganarle al Barceloneta es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Al Sabadell es más o menos lo mismo, pero bueno, estamos ahí. Yo creo que el Mataró de esta temporada que viene va a ser una espina, va a ser una espina en el pie de los tres de arriba seguro. Y si le podemos rascar algún partido a esos, más que contento. Y después a nivel europeo tratar de llegar lo más arriba que se pueda dentro de la competición. ¿Con qué refuerzos cuenta el Mataró esta 2025-2026? Bueno, con Hugh Bertrand, que también es exjugador de la casa y ahora vuelve, y conmigo, y no, y después nadie más. O sea, extranjero, o no, fichaje, nosotros dos. Después supongo que algún jugador juvenil que sea proyecto del Mataró que esté ahí subirá, pero el equipo se mantiene relativamente igual. Se van tres, entran dos y supongo que algún juvenil. Para cerrar con un toque romántico, ¿cuál es tu tipo de gol preferido? A mí el de rebote, a mí el de gol de rebote me encanta. Algún rebote medio ahí que la pelota queda por el medio, me gusta más que un chut, un palo gol. Muchas gracias, Ramiro. Nos vemos pronto. De nada, Pache, querido. Aquí a poco.